Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Javier Echarri y quiero presentar a un gran amigo que hoy va a estar con nosotros en este Dental Podcast, tributo a mi padre, a Pablo Echarri. Es un honor para mí tener hoy a José Luis, ¿no? Al doctor Torres, que bueno, así como anécdota, él fue en un viaje a Vigo el primero que me salvó de un shock anafiláctico la primera vez que tuve por la alergia al marisco y fue, bueno, no sería la primera vez que nos conocíamos, pero yo tengo ese primer recuerdo con él y a partir de ahí ha sido, bueno, un amigo tanto de la familia como mío a nivel personal. Y bueno, es un honor tenerte hoy aquí, José Luis, para que, Bueno, bueno, hablemos un poquito de esa amistad con mi padre y a raíz de eso, pues bueno, que hablemos también un poquito de dientes y de ortodoncia. muy bien. Pues nada, mil gracias, Javi. Es un honor para mí compartir contigo este tiempo. Primero quiero recordar la figura de tu padre, amigo, hermano y compañero de mil vicisitudes, tanto en la Americana de Ortodoncia, en el aprendizaje con él cuando yo fui a sus cursos de ortodoncia lingual. Hicimos después la Multifunction System en Barcelona y nos metimos en el máster los dos. Y Ujú. nada, mi vivencia con él, la de un hermano de corazón. Y de verdad que de las personas que han marcado mi vida. Yo después, la relación contigo es una relación también de cariño y de amor de hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues yo recuerdo, es lo más bonito que nos queda al ser humano y sobre todo haber compartido tanto cariño, tantos buenos momentos y sobre todo con tu padre que era un ser puro, que es lo más bonito que puedes encontrar en la profesión. Sobre todo porque amaba dos cosas, la familia y la ortodoncia. Entonces eso es algo muy bonito para que vosotros quedéis con él y los que hemos compartido con él tiempo y experiencias, pues también os quede nuestro recuerdo. Vaya por él. Sí, al final también esa pasión por la profesión es una cosa que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tanto tú como mi padre de esa generación al final, es una cosa que puede parecer que las generaciones que hemos venido luego, puede parecer que algunos como que la han perdido un poco, pero vosotros sí que, tanto a mí como tú a tus hijos, creo que lo habéis inculcado, esa pasión por la profesión, ¿no? Que es un poco lo que justifica todos los, digamos, dolores de cabeza y preocupaciones que da este trabajo, ¿no? Sí, es cierto. Es decir, a ver, la odontología es como la medicina o incluso yo digo que como la teología. Es decir, el buen teólogo, el buen practicante de un culto de fe, pues está claro que lo tiene y no hay horas, no hay tiempo y su vida se centra en ello. El dentista de vocación, el odontólogo, el ortodoncista, el cirujano, oral, o sea, una vez que llegas a ese punto de que tu vida es feliz estando en un núcleo cerrado como el nuestro Sí. y te ilusiona e incluso generas como una necesidad, eso es lo que más bonito que tiene el ser humano, para mí por lo menos. Es decir, trabajar no es ningún esfuerzo, es todo lo contrario. Eso le unes la parte docente que vosotros habéis hecho de maravilla, sobre todo tu padre y tú como heredero, fantásticamente bien, un 10 por los dos. Yo creo que ahí unes la gran experiencia, es decir, el conocimiento de la odontología se basa en la enseñanza, es decir, en Ujú. el aprendizaje continuo. Yo creo que un buen método es cuando eres docente. La docencia te obliga a estudiar, a Sí, eso es continuar cierto. todas las técnicas nuevas que se van implementando. Entonces, la mejor manera de evolucionar en la odontología es siendo, pues eso, dictante, ponente, dando charlas, conferencias, estando el día a día y sobre todo aprender de los que están en la punta de lanza. Es un poco Sin lo que duda. yo creo que al final nos mantiene vivos. La odontología de la época de tu padre, a la época actual, ha evolucionado a un abanico enorme. Es decir, nosotros no nos podíamos ni imaginar a través de un ordenador estar haciendo diagnóstico por IA. O sea, Claro. yo no me, ni en el mejor de mis sueños, cuando empezamos con Dolphin Imaging, que lo trajo tu padre, por cierto, a España Sí. y a Europa, con Otto, con el buen Otto californiano y su socio, aquella fue una época como de dinamismo, el que teníamos un Dolphin, éramos los dioses de la ortodoncia. Podíamos hacer cosas con los Murphy que nadie hacía, era como una locura. A eso lo implementábamos en nuestra época, lo que hablábamos por WhatsApp.
esa fue una época como un poco de transición entre lo analógico y el gran digital que empezaba a venir. Entonces ahí nos encontrábamos con la parte, por ejemplo, de electromiografía, sonografía, kinesiografía, que tu padre venía a través del conocimiento ya anterior. Yo venía de la etapa mía de Tampa y de Seattle, de hacer oclusiones neuromusculares, me había metido en temas con Okeson en la parte del Panky, después Claro. con Ralph en Tampa, y fue una evolución De qué año clínica, estamos hablando, más o menos, José Luis? Más años o menos. 98-2000 por ahí, Wow. 90 y pico, 90 y algo. Entonces, claro, todo aquello se basaba en que tenías que tener un ordenador, una impresora, tu análisis electromiográfico para desprogramar. Desprogramamos mucho con TENS, papá también lo hacía. Ujú. Entonces empezamos como a ser un poco a pequeñas figuras raras. Es decir, coño, estos tíos utilizan TENS, utilizan electromiografía. Eso se implementó en las universidades ya después. Y ahora, bueno, pues digamos que es una práctica bastante cotidiana. Pero Sí, la oclusión por imagen, digamos, digital, es una práctica muy común en muchos profesionales, pero la electromiografía sigue estando ahí como una gran olvidada, igual que la sí, sonografía. Entonces, eso yo creo que llegará un momento en que de nuevo se vuelva a implementar, porque yo creo que diferenciar algo que se puede medir de algo que sea una hipótesis siempre gana la medición, porque es ciencia. claro. Pues yo creo que eso, papá y yo, eso lo hemos discutido muchas veces, y yo creo que es un principio básico de la ortodoncia y de la oclusión. Es programa, me da igual, con guidelucía, con lo que quieras, con la férula, lo que te dé la gana, pero mídelo. Es decir, mídelo antes, mídelo después. Utiliza la kinesiografía para ver el movimiento, analízalo, la electromiografía para ver simetría y sinergia, y sobre todo después que tenemos una herramienta que es el sonógrafo, que es Sí. como utilizar una resonancia sin utilizarlo y ver que la patología que tienes ahí está ya extinta y que tu tratamiento está yendo de manera adecuada, tu oclusión, tu rehabilitación o tu inicio de ortodoncia. Pues claro, la ortodoncia la utilizamos siempre, la empezamos en oclusión céntrica, Ujú. cuando debe ser en relación céntrica. Pero claro, la pregunta siempre fue la misma. Ross se le hizo en su momento, y a Ricketts también, y a Bench, y a McNamara. ¿Qué oclusión es la más adecuada para iniciar una cefalometría? Relación, y entonces cuando empezamos ya todos en la relación céntrica, decir que sí, que sí, que sí, vale, llegamos a la pregunta, ¿dentaria o a nivel articular? Claro. Entonces, claro, ahí era la pregunta del millón, ¿cómo lo medías? Si el paciente partía de una base electromiográfica en desequilibrio, había que reequilibrarlo. Pues utiliza una férula, la que quieras, o un jig, o lo Sí, sí, sí. que... Pues yo creo que la ventaja, eso es un análisis mío, que ha tenido, por ejemplo, Invisalign, que tu padre también trajo a Europa, ¿vale? Que sepamos todos que Pablo Charri, cuando fue Invisa, nace en San Francisco, reunión de la ALOA, y estaba de presidente de aquella época Paz Escuso. Creo, no, Paz, Ujú. Mario Paz, estaba en Los Ángeles. Y apareció, bueno, pues un chico ahí que se puso a hablar de la técnica de Bergensen modificada. Entonces, Vale. como que nos llenó un poco la cabeza de ideas donde todo pululaba por el digital. Y yo creo que va un poco por encima de tiempo, esto no va a llegar, nos lo sentaron al lado a tu padre y a mí. Entonces nos dijo que lo que podía costar una fábrica de coches o en Barcelona o en Vigo es lo que iba a invertir el Trust de Milwaukee, que son de Milwaukee, en montar Invisalign. Y si Ah, no mira, lo vendían a los dentistas, lo esta parte venderían no la por sabía. sí. Si no vendían a los dentistas, lo venderían por televisión. Entonces, el Trust judío fue el que empezó. Papá habló con ellos, se trajo Invisa para Europa y fue la primera parte de Invisa en España y la expansión que tuvo hacia Europa. Invisa, ¿qué es lo que tiene bueno? Independientemente que es la técnica hoy en día, bueno, o sea, llamamos Sí, Invisa como alineador, ¿ok? El sí, 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 primero. sí, claro. Yo creo que todos los alineadores parten de la base que desprograman sin saberlo. Es decir, al tener un grosor determinado, no llegas, digamos, a tener una desprogramación completa, pero sí disminuyes lo que son las desviaciones de línea media, la neuromusculatura la relajas, entre comillas, un poco y sí que la Bueno, es equilibras. esa dimensión vertical mínima de desoclusión posterior que hablaba mi padre siempre, que es lo que se tenía que buscar para desprogramar al paciente, sí, sí. Correcto, correcto. Entonces yo creo que eso es una de las grandes ventajas hoy, por ejemplo, que
los que somos oclusionistas, le vemos positivo, por ejemplo, la técnica Invisalign, o la técnica Ujú, vuestra de aligner, o la técnica del alineador que puede estar en el mercado. Pero yo creo que eso sí, eso fue un antes y un después, como un paradigma dentro del mundo de la ortodoncia. Roth, por ejemplo, desprogramaban con férulas, Ayala hacía lo mismo, el grupo de Williams Center aquí en España hizo lo mismo con Choming, o sea, ujú. todo se desprogramaba. Entonces, cuando llega Visa, de repente se da la gente cuenta que también desprograma. Claro. No al nivel que desprogramas con una férula, pero sí había una desprogramación. Entonces, lo interesante sería hacer en algún momento algún artículo sobre el grado de desprogramación que generan los alineadores. Es decir, si hay que partir de la base de un alineador de un grosor determinado, estamos con las capacidades de capa o la multicapa que tiene un acetato, Ujú. que tiene mejor, digamos, extensión de movimiento un acetato que otro. Se están rompiendo las compañías el tipo de materiales para mejorarlo. Sí. Cuando a lo mejor la realidad era intentar hacerlo en unos grosores de unas aperturas de dimensión vertical posterior un poquito más amplias para que fuera un desprogramador puro. Y después cuando hacéis ya la parte final, es decir, pues ya sea, digamos, en una desprogramación perfecta para que la oclusión venga al sitio más adecuado, contando que la relación céntrica ya es la óptima, pero Qué bueno. relación céntrica a nivel articular. Yo creo que eso sería una parte interesante para cambiar un poco la visión general de que todos hacemos cefalometría en oclusión céntrica y no nos damos cuenta de que partimos de una base patológica en un 80% de los casos, Sí, probablemente. claro, claro, claro. Sí, el problema yo creo, en relación a hacia dónde va un poco la industria, es que están intentando, como es normal, el que sea más estético, como para que tenga más aceptación por parte del paciente. Y a lo mejor, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que habría que, si uno le da más rango de tratamiento con la misma técnica, con el mismo aparato, pues el mismo dentista o el ortodoncista se va a sentir cómodo en ofrecerlo como creyéndotelo más de que va a funcionar y que es lo mejor para el Claro. paciente, ¿no? Más allá de si es estético o no, es decir, no yendo tanto a vamos a hacer que tengan menos ataches, sino vamos a hacer que sirva Claro. para más casos, ¿no? Que sea una manera terapéutica, sobre todo de ver el paciente de manera más holística. Es decir, tú el paciente Correcto. tienes que verle desde la boca hasta los pies, y verle su Sí. columna, verle toda tu analítica que todos sabemos, ¿vale? Lo que son Ujú. las estructuras a nivel osteopático. Que eso lo conjugas con una buena desprogramación a través de un alineador, alucina. Y que encima lo puedas medir, sería lo adecuado para empezar un buen tratamiento. Yo creo que la venta debe partir del profesional, es decir, independientemente que estemos vendiendo salud, que es lo que vendemos, vendamos también salud y tratamiento previo, es decir, te vamos a tratar la estética, pero no nos olvidamos nunca de la conjunción con tu tema de salud. Tú tienes un problema a nivel de compresión cervical, tú tienes un problema de escoliosis, tienes un problema plantar, tienes un problema ocular, optometrista, podólogo, Claro, vicios, o sea, yo creo que ahí es un poco lo que sí en cierta medida, que no era el personaje más agradable que se pueda decir dentro del mundo de la ortodoncia, que era Roth, tenía una mala, gran carácter, ¿no? sí, Pero era un tipo que sí lo hizo correcto, entendió bien la relación céntrica. Ríquez probablemente entendía más el mundo de la gran evolución, es decir, el mundo de que vamos a dar datos para que esto pueda evolucionar la ortodoncia a ser una ciencia que se haga de manera protocolizada y pautada. Entonces, bueno, yo creo que fueron los dos grandes arquetipos, hay muchos más, ¿eh? Pero los claro. grandes arquetipos de la ortodoncia fueron ellos. Hoy en día, todo esto hacia dónde va, la evolución que yo veo en el plano Sí, digital. A ver, yo desde mi práctica clínica, yo tengo hoy muy poquita docencia, pero la práctica clínica que sí tengo, yo creo que el mundo digital es la implementación necesaria que tiene que tener cualquier dentista, aunque tenga un solo gabinete. ¿Por qué? El uso de todo lo que es la parte de escáneres CBCT, la integración con software que te puedan permitir el implementar lo que es esa parte de archivos STL y convertir eso en un archivo de manera que pueda ser exportado a un laboratorio digital. La parte de ese archivo que tú puedas implementarle el conectivo a través de un escáner intraoral o el tema del diente y puedas implementar tu diagnóstico sin que el paciente abra la boca.
y claro. verlo directamente en pantalla y sacar un diagnóstico certero de lo que está ocurriendo en boca. Si eso le unes encima la IA, que es en la que se está hoy en día trabajando de manera feroz, porque es algo que la IA no va a dar tiempo, es decir, no nos da ya tiempo, es decir, la IA está implementándose en todos los ámbitos Sí, del mundo empresarial y mundo social. sí, sí, sí. Pero en la ontología, ¿de qué manera va a llegar? ¿Va a ayudar? ¿Va a empeorar? ¿Va a generar más recursos? ¿O va a hacer más competitiva la profesión todavía? Es decir, esas son las grandes, digamos, preguntas que nos hacemos. Yo creo que va a mejorar la ontología, pero partiendo de la base de que seguimos tratando con salud. Somos sanadores, ¿vale? De un mundo muy concreto, que es la boca y el sistema estomatognático. Sí. Pero claro, eso repercute en el resto. Entonces, tú que estás metido mucho más en el tema de la inteligencia artificial, yo lo veo un poco por encima a través de las empresas que me visitan, pues leer Nobel, Joker, Straumann, con los grandes grupos que tienen Sí, ahora, están intentando generar ya software que tengan implementada la inteligencia artificial, pero sigue existiendo un pequeño rescoldo, que no son capaces de integrar archivos de 2 dimensiones. Eso sí los integran, pero el archivo de 3 dimensiones, un STL de un CBCT, todavía no lo pueden integrar por la cantidad de imagen y de datos que eso supone en la integración en vía en un ordenador convencional. Yo creo que sí. llegará el momento en que Sí, lo... al final, sí, estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial, bueno, primero que nuestro trabajo, nuestra profesión está amenazado relativamente por este avance, ¿no? Al final, yo cuando hablo con técnicos de este tema, pues dice que sí, efectivamente, el cargo de junior o becario pues desaparecerá porque esto pues te lo hace la inteligencia artificial en tema de abogados, en tema de ingenieros, en tema de investigadores también. Pero en nuestro campus yo creo que va a ser útil, y no nos podemos resistir a ese cambio, a esa evolución, en que va a optimizar nuestro tiempo y va a optimizar nuestro conocimiento. Lo que pasa es que hay que tenerlo previamente el conocimiento y no sirve de cualquier forma, pero sí que es cierto que va a ser un avance como que hoy en día nadie se plantea hacer una cefalometría a mano. Nadie, no, o hacer un estudio de modelos en el yeso. Oye, pues que si con 2 botones te lo hace un software, pues lo haces, ¿no? Y entonces yo creo que de esta manera estoy totalmente de acuerdo contigo que es que quien no lo aproveche se va a quedar atrás. O sea, no va a ser competitivo. El tema es que se van a unificar muchos criterios, por ejemplo, a nivel de recepción de llamadas en una clínica dental. Sí, La recepción va a ser directamente por inteligencia artificial. Te va a agendar por inteligencia artificial. Va a discriminar pacientes por edad, por sexo, por economía, por tratamiento. Es decir, cada paciente incluso va a encontrar la parte emocional que pueda, no la emoción entendida como tal, sino la parte emocional si corresponde a tu clínica o no corresponde a tu clínica. Es decir, correcto. la IA va a llegar un momento en el cual sea un filtro de entrada, de recepción de pacientes, pero es que lo va a tener todo el mundo. Sí, Entonces, ¿de qué forma va? Yo es la pregunta que hago siempre, es decir, ¿de qué forma va a permitir diferenciar a un técnico del mundo dental, es decir, a un clínico del mundo dental, bueno o malo, o regular? Es decir, ¿de qué forma tú vas a acceder a ese criterio por parte del paciente? Nosotros que fuimos también pioneros en el mundo del marketing, yo lo viví como algo muy novedoso. Hoy en día es una práctica cotidiana en España, sobre todo. Fuera de España es una práctica, sí. tampoco es tan habitual, ¿eh? Sobre todo Sí, aquí yo creo en tenemos... relación a eso, José Luis, que los que estamos dentro del mundo de la odontología en España, hasta que no sales, no ves lo bien que lo hacemos aquí. El nivel que tenemos en todos los aspectos, a nivel clínico, marketing, de atención al paciente, de instalaciones, vamos, no tenemos que envidiar yo creo que somos top 1 mundial, sinceramente. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, lo que Mm, hemos conseguido con la gran competencia, es decir, la sí, gente con las grandes compañías, es decir, le hace todas las que están actuales o las extintas, ujú, ha generado que la afluencia de pacientes a la clínica en España, a pesar de que todavía no tenemos el incremento que se considera oportuno, pero creo que estamos muy por encima de cualquier país europeo. sí, El más cercano puede ser Italia, Portugal tiene un gran núcleo de muy buenos dentistas, Rumanía, sí, propia Polonia,
países como Inglaterra son un poco, digamos, en cola de pelotón, porque no generan el dentista ni el número de dentistas suficientes para generar una Sí. buena odontología. Francia, con la afluencia de los dentistas españoles jóvenes, está captando mucho mercado. Suiza, Liechtenstein, o sea, hay muchos países en los cuales la odontología no tiene el nivel que tiene en No, España. Es decir, nos hemos estado formando desde hace, yo llevo en esto 30 años y nuestras formaciones han estado, igual que la de tu padre, nos hemos ido a todos los sitios del mundo que se podía aprender un poco. Entonces yo creo que hemos aprendido de manera abierta de muy buenos maestros. Es decir, el maestro es aquella persona que te brindaba el conocimiento de manera satisfactoria. ¿Qué era la satisfacción? Que te decía todo, todo igual. Es decir, podías hacerlo a través de un curso formativo, estancia en una clínica, estar con él simplemente como interno sí. y conseguías los buenos aprendizajes. Cuando tenías una duda, cualquier compañero con esa parte, digamos, de conocimiento que tú no tenías te resolvía la duda. Hoy en día eso no existe. Hoy en día Eso hay es como verdad. un nivel de competencia muy fuerte. El mundo digital va a permitir que cada vez se aproximen más los conocimientos de la gente. La IA va a permitir que todavía sea aún mucho más semejantes. Entonces lo que va a quedar es el factor, digamos, integrativo, que es un poco la gran diferencia entre el mundo de las mega especialidades que se ha venido haciendo en los últimos 30 años. Sí. Yo creo que la parte del dentista integrativo, entendiendo integrativo como el que tiene un conocimiento multidisciplinar, es decir, tienes que tener conocimiento de ortodoncia y de oclusión para que sepas realizar un buen tratamiento inicial y final. Tienes que tener conocimiento de ATM e implantología para saber que un paciente que tiene un problema disfuncional no lo puedes tener durante más de una hora la boca abierta o media Claro. hora. Digamos que todo es una conjunción. Cuando vas a hacer una endodoncia, tu paciente disfuncional no puede abrir la boca. Y si la abre, le vas a generar un problema de lesión a distancia, porque no estás viendo que tu paciente tiene un problema a lo mejor en el hombro, en el cuello, y durante Claro. esa media hora de tratamiento va a salir inicialmente un poquito, bueno, duele un poco. A los 3 días está teniendo un grave problema cervical que le has generado tú por la iatrogenia de estar una hora con la boca abierta. Entonces, todo ese conocimiento tenemos que aplicarlo. Pero claro, para generar hoy en día una formación más amplia en los dentistas más noveles, cuesta, porque van como, no, yo quiero hacer perio, no, yo quiero hacer implantes, yo quiero ser ortodoncista. Es como que Sí. se ha encapsulado todo, ¿sabes? Entonces, Sí, yo creo esa que visión de un dentista internista, digamos, entre comillas, está yendo, pues, esa idea que estoy de acuerdo de que es muy importante, va en contra de toda sí, de toda la tendencia, ¿no? Porque la gente tiende a súper especializarse más que a tener claro, un conocimiento más aunque amplio. no lo vayas a tratar tú todo, pero que tú puedas saber a quién derivarlo, ¿no? Aunque sea. Claro. Empezábamos por la primera parte, que es el amor a la profesión, es decir, el Sí. que es realmente vocacional, no tienes horas para que las dudas las intente resolver. Es decir, yo empecé con la duda cuando hacía ortopedia, yo hacía ortopedia funcional, no era Ujú. ortopedista. Y cuando hacía aquella ortopedia me acuerdo de ir a Brasil con Vilma Simões y me resolvió dudas Vilma. Pero cuando estuve con Ralph en Tampa fue cuando dije que tenía que hacer ortodoncia porque aquello no valía para los movimientos que yo me bloqueaba con niños. Entonces empecé ya, fue cuando estuve con Ríquez en México y después me fui a Loma Linda, y fue ahí como una evolución, decir, coño, aquí hay algo más, hay arcos utilitarios, aquí hay algo más, hay brackets, aquí, oye, se pueden hacer cosas, ¿no? Y eso yo creo que marcó un poco la evolución, te hablo de mi mundo personal. A partir de ahí, pues te vas a buscar la parte, yo era anatólogo, practicaba la anatología por familia que eran protésicos, y entonces, bueno, mi parte anatológica nacía por la parte protésica. Cuando ves que aquello no funciona, porque cada articulación marca puntos diferentes, aunque tengas un final ortodóntico perfecto y sea toda una maravilla, al final todo se basa en tener más estructuras. Entonces fue Claro. cuando me fui a Seattle, allí conocí a Jankelson, después también con Okeson y con Real García, y fue cuando descubrí la oclusión neuromuscular. Fue un cambio. Hoy en día, oclusionistas de verdad, poca gente. Y yo Claro. creo que eso es lo que debemos de promulgar más, de que hay que terminar bien los casos, hay que ver bien la oclusión, hay que utilizar siempre materiales. Hoy en día tenemos
absolutamente todo lo que queramos, desde un circonio monolítico, podemos utilizar resinas de unas densidades brutales, o sea, podemos hacer lo que queramos, pero con el concepto claro de que siempre hay que buscar el fin óptimo del paciente y para eso tienes que tener muchos conceptos en la cabeza. ¿Cómo coloco el implante? ¿Cómo hago la ortodoncia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Este caso vale la pena hacer una distalización y enderezar un 7 si a lo mejor es periodontalmente activo, el paciente tiene un problema de oclusión, es bruxista? Oye, pues no, mira, no lo toco, lo quito y se acabó. Claro, Es tener una visión muy conceptual. ¿La IA va a llegar a eso? Puede ser que te dé diferentes opciones, puede ser. claro. Pero Claro, siempre va a sí, quedar en tu es mano. complicado. Sí, sí, es un Pues, tema muy, muy interesante de cómo implementar toda esta tecnología, ¿no? Tú como, José Luis, tú como al final tienes una clínica de súper, súper alto rendimiento en Vigo, he tenido el lujo, tanto mi mujer como yo, de estar allí y aprender de vosotros. ¿Tú crees en tu experiencia, y es una experiencia además de verdad y empírica, y que lo que vais a decir es seguro, no lo podemos creer, ¿es realmente todas las novedades a nivel de tecnología son realmente aplicables a clínica o muchas veces es, bueno, voy a tener este juguetito entre comillas para poder decir que lo tengo y para enseñar al paciente que hago más cosas o realmente habéis conseguido implementar estas tecnologías en vuestro día a día clínico? mira, yo cuando empecé con el mundo de los software, está claro que discusiones en software no tenemos ninguno. Incluso ahora tenemos los software libres. Yo sigo con el mío modificado y a mi hijo con el software libre Yago para hacer cirugía guiada. Utilizamos todos los software de alineadores igual. Claro. Bien, software está claro que se utiliza y se va a seguir utilizando de manera brutal. La parte después de la incorporación de los CBCTs, ¿vale?, que es la unión con el software, es imprescindible que lo tenga cualquier clínico. Es decir, un clínico no puede diagnosticar con una panorámica, un clínico no puede diagnosticar con periapicales, es decir, porque estás viendo un corte de los 20 o 30 que puedes hacer tú en un corte seccional de vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, Uh -huh. en la fase de corte que tú quieras. O sea, hay que dar toda la información. Esa parte yo creo que la tenemos todos los clínicos claros. Hasta que llegue, yo creo que llegará, es un tema que se discutió ya hace muchos años, que se incorpore la resonancia magnética nuclear, la RMN, Sí, desbancando la CBCT. De alguna sin duda. manera, yo creo que cuando llegue será algo que todavía va a volcar mucho más la información. Es decir, vamos a tener una información más clara, más directa, mucho, mucho mejor, pero tiene que abaratar costos. Eso es el fundamento de no Sin utilizar, yo creo que resonancia todavía. Primera parte. Segunda, ¿qué herramienta vino después de CBCT, de software, de más uso, de más demanda? Bueno, pues vamos a quitar las siliconas, los alginatos, vamos a quitar todo eso de aquí encima y nos vamos a meter con los escáneres intraorales. Venga, hay 200.000 en el mercado, ahora han llegado los chinos, con lo cual hay 200 más 1 millón más. ¿Funciona? ¿Lo utilizas en clínica todos los días de todo el año? Se utilizan 3 cabezas de escáner intraoral todo el día. ¿Para qué? Para análisis con el CBCT, para diagnóstico protésico, diagnóstico de ortodoncia, diagnóstico de implantología. Las impresiones las tomáis con el escáner intraoral en un diente natural, generalmente en un 90%, ¿no, Marta? Estamos ahora, sí, o un 95% estamos utilizando ya los escáneres. El primero, digamos, entre comillas, suitero, vino Trios con tema TreeShape. Hoy en día nosotros tenemos escáneres, está mal que diga las marcas, tenemos escáneres de TreeShape, hemos probado un Itero para nosotros, no fenomenal para tema ortodoncia con Claro, alineador, pero TreeShape sigue siendo para mí un poco, hemos probado muchos, la estrella. Las grandes casas de implantología, las grandes casas de ortodoncia han sacado cada uno los suyos. claro. ¿Debe de ser buena herramienta o el clínico debe tenerla? Al 100% que tiene que tenerla. ¿Por qué? Porque le estoy ganando. ¿En qué? En que tienes que llegar a un cuadro. Todo esto se basa en que tienes que tener el producto muy protocolizado y después tener los ratios de error muy bien medidos. Es decir, hay continuamente que ver los errores. ¿Quién te permite medir el error? El laboratorio.
El laboratorio tiene las dos grandes herramientas, que es ESOCAT y T-Shape, y permiten ellos visionar si tu captación es buena o no. Si eso da errores, tienes que ver el por qué. ¿Quién ha utilizado el aparato? ¿De qué forma lo ha utilizado? Si el software no sea... Realmente ya te lo actualizan casi, bueno, diariamente. Sí, sí, sí. Entonces, la clínica se utiliza, la herramienta hoy en día más demandada es utilizar un escáner intraoral. O sea, Muy bien. eso como herramienta actual. Futuro. Yo creo que ya llegará un momento en que no utilicemos ya ni escambodios, utilizaremos pequeños aditamentos. Está la espectrofotometría para tal. Escáneres faciales, utilizamos. Es todavía una herramienta muy marketing, pero tiene que ser una herramienta en su momento médica. Es decir, vamos a ver braquidólico, mesio, vamos a ver estructura protrusiva, desviado o no, sí, y hacemos una analítica facial para ver cuál es la mejor estructura estética para este paciente. Entonces, Claro. eso sí, seguramente cuando llegue a algo más sencillo, porque hoy en día sigue siendo bastante engorroso. Bioker tiene uno que es fantástico, fueron de los primeros que lo han sacado y bueno, se ha probado, está ahí, pero todavía no sigue siendo una gran herramienta de futuro. Yo creo que el mundo digital hay que implementarlo en una clínica dental, pero hay que implementarlo con la idea de hacer un 100% digital. La clínica hoy en día, los alginatos prácticamente no se usan, muy poco la silicona. ¿Para qué se están utilizando hoy en día un alginato? Para algún tema, para algún tema a lo mejor hacer algún pequeño alineador, ¿vale? Algo rápido en clínica. Algo muy rápido. ¿Por qué? ¿Lo puedes hacer con técnica analógica? Perfectamente. Lo coges, lo mandas a la impresora, lo imprimes. ¿Cuál es el tema? Que hoy en día las impresoras funcionan muy bien, muy rápido. Nosotros tenemos 3 impresoras. Tenemos también una técnica muy directa con laboratorio para que puedan fresar, para que puedan imprimir. Entonces, esa rapidez, esa simbiosis entre laboratorio y clínica permite que veas la optimización de todos los recursos que tienes. Pues vamos a escanear, Claro. pero vemos que tengamos un resultado positivo. Hombre, Pues, es muy interesante porque también quería aprovechar para preguntarte esta parte más de, entre comillas, de negocio y de optimización, porque, bueno, decíamos, ¿no? Al tú tener una super clínica de alto rendimiento, pues bueno, es también saber un poco el pasar de lo teórico y de lo que todo el mundo sabe a realmente lo que luego se puede implementar, ¿no? Pues, José Luis, yo creo que la visión que tu opinión sobre todos estos temas creo que es súper basada y súper interesante, y de cómo también un poco volver a ese tema de la pasión con la que hablas. O sea, no sé cuántos años de profesión de experiencia tienes, pero esa 34 ya. 34 años, y la pasión con la que hablas y con la que te metes en las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías es súper admirable, y es una cosa que siempre cuando hablo contigo, como cuando hablábamos también con mi padre, bueno, me produce mucha ternura y muy buenos recuerdos, porque eso nos lo habéis transmitido a los que venimos ahora, y nada, te quería mandar un muy fuerte abrazo y agradecerte por toda la ayuda que nos has prestado y por esas enseñanzas que nos dejas, ¿no? También. Para mí ha sido un gusto estar contigo. El mayor orgullo que tiene un padre es tener un hijo como tú, que lo sepas. Y Muchas que te gracias. mando un beso fuerte para ti, Muchísimas para tu gracias. hermana, tu mamá, tu mujer y ese niño maravilloso que te viene ahí. Vale, que ha sido un gustazo, Javi. Muchísimas gracias, José Luis. Te mando un abrazo muy Irene, fuerte y quedamos para ir ya con Ari y con Arnau a Vigo, encantado cuando queráis. a comer y a ver el mar, que es espectacular. Te mando Os un mando abrazo un muy beso. fuerte. Adiós. Beso.